En esta ocasión estamos con Inma Úbeda, que es enfermera aquí en el Centro de Salud de Puerto de Mazarrón. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Antes que nada, ¿cómo afecta la COVID-19 al paciente? Pues la COVID-19 afecta con fiebre alta, también puede cursar con un cuadro de diarrea, tos, rinitis y dolor de cabeza intenso. ¿Y en el caso de los niños? Pues el cuadro es muy parecido, o sea que hay poca diferencia. Básicamente igual, fiebre alta y pues tos y un poquito de dificultad respiratoria, igual que en el adulto. Continuamos en la segunda oleada. ¿Se ha creado un plan específico de actuación, Inma? ¿Te refieres aquí en el centro de salud o en el área general? Sí, evidentemente se han creado dos circuitos. Uno de ellos es el circuito respiratorio, donde intentamos pasar al paciente COVID con las mayores medidas de seguridad, con la finalidad de que se minimicen los contagios, a una sala que tenemos preparada, en la cual extremamos todas las precauciones posibles. Y luego hay otro circuito donde se atiende al paciente que no es susceptible de COVID, como habitualmente se venía haciendo. Cuando hablamos de los centros de salud de nivel rojo, y es que está cerrado, de nivel naranja, y es que prudencia, ¿a qué nos referimos? Pues lo podríamos comparar como con un semáforo. En este caso, como bien sabemos, el nivel rojo evidencia que el personal sanitario está volcado completamente en el control de la pandemia dentro de su municipio, puesto que nuestra labor, aparte de la asistencial, consiste en rastrear y ponernos en contacto con aquellos pacientes que han sido contagiados y con los contactos estrechos. Tenemos que estar vigilantes a que cumplan la cuarentena y explicar a la población lo importante que es la medida de aislamiento, usar la mascarilla y el gel hidroalcohólico. En ese nivel rojo, el atendimiento sería muy sesgado de la población, puesto que al tener más de la mitad o prácticamente todo el personal volcado en el COVID, atendemos únicamente urgencias o crónicos que presentan una fragilidad extrema o aquella cura que no se puede demorar. Cuando hablamos de un contacto estrecho, ¿a qué nos referimos con eso? Pues un contacto estrecho sería una persona que ha estado con otra persona, con un caso diagnosticado de COVID positivo en las primeras 48 horas. ¿Con mascarilla? Evidentemente que no haya llevado las medidas de protección sin mascarilla y a menos de 2 metros de distancia. ¿Cómo se ha utilizado la atención primaria con eficiencia durante la crisis del coronavirus? La atención primaria se ha utilizado y se viene utilizando con eficiencia sin precedentes. Estamos intentando mejorar día a día, pese a que la actualización de los protocolos nos hacen que nos tengamos que reinventar y reordenar y reorganizar como equipo. Creo que el trabajo que se está haciendo es muy profesional y hacemos un seguimiento muy profundo de los protocolos. Inma, como enfermera, ¿cómo se atiende a un paciente con COVID? Pues se atiende a través del circuito que antes hemos mencionado, que es un circuito respiratorio, que está específicamente diseñado para evitar cualquier tipo de contagio extraordinario. Tomamos más precauciones en el caso de la sospecha y lo llevamos a una habitación que está especialmente habilitada para que el paciente se encuentre cómodo, tanto él como el médico como el enfermero que lo va a atender. En el caso de que necesite ser trasladado a un hospital, pues se llama una ambulancia COVID que está habilitada para ello, que reúne pues todo el protocolo de seguridad. Si no necesitase una ambulancia, pues en este caso lo remitiríamos a su domicilio, en el cual tiene que estar aislado en una habitación, intentando no compartir ningún utensilio con los otros convivientes de la casa, así como, si puede ser, un cuarto de baño para esa persona en concreto. Y desde allí pues lo iríamos controlando diariamente mediante llamada telefónica. En el caso de que necesite un traslado a un hospital, pues convenientemente iría una ambulancia COVID y lo trasladaría. ¿Cómo ves el comportamiento de la sociedad en general ante esta pandemia? Pues la sociedad se está mentalizando bastante en el uso de la mascarilla y del gel hidroalcohólico, así como guardando las distancias de seguridad. Pero creo que siempre se puede mejorar.
y que no debemos relajarnos, que es importantísimo que entre todos acatemos los protocolos para poder frenar esto. Desde el punto de vista sanitario no podemos remar solamente en una dirección, necesitamos que la población también reme con nosotros. Las noticias sobre los contagios de profesionales sanitarios son constantes. ¿Cuál es la situación para vosotros los enfermeros? Pues la situación ahora mismo podemos decir que, a pesar del riesgo que corremos en nuestro trabajo, hoy en día tenemos más material para protegernos que hace unos meses, con lo cual intentamos llevarlo al máximo. Lo que pasa que sí que es verdad que el número de personal sanitario pues no es siempre el que se desearía, puesto que estamos todos intentando frenar esta pandemia. ¿Cuál es tu función ahora mismo aquí en el Centro de Salud de Puerto de Mazarrón? Pues a día de hoy mi función consiste en coordinar a los compañeros y en ayudar al rastreo y seguimiento de todos los pacientes que son susceptibles de haber estado con un caso COVID, o en este caso solicitar PCR ayudando a los médicos, hacer rastreo y seguimiento de aquellos posibles nuevos casos, reunirnos con todo el equipo a las 9 de la mañana para poner en conocimiento de todo el personal cómo está el nivel y la tasa de contagio en el municipio, comprobar que se siguen los protocolos de seguridad en el centro, que todos los compañeros estén provistos del material que necesitan siempre que sea posible y, por supuesto, atender a la población, al estar nosotros en alerta roja, más frágil, crónica o que inevitablemente necesita una cita presencial en el centro de salud, así como el seguimiento telefónico de aquellos pacientes que se les ha solicitado que no acudan al centro porque el nivel de infección o de riesgo de coger la COVID es mayor que la consulta en sí que puedan obtener. Imagino que las PCRs se le realizan a las familias más cercanas. Sí, las PCR, sí, vamos a ver, en la PCR se realizan los contactos estrechos, o sea, la persona que presenta síntomas, que impresiona de un posible positivo, se le pide una PCR para diagnosticarla y aparte a sus contactos estrechos en las últimas 48 horas. ¿Qué es lo más difícil que ha pasado en tu carrera profesional hasta ahora con el tema de la pandemia? Pues podría decir que cuando comenzó el estado de alarma, pues tuvimos una sensación de desinformación y de estrés muy grande porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y, a pesar de que hay mucho compañerismo en el centro, pues es inevitable el grado de ansiedad y de estrés que se palpaba y a veces pues como he dicho, la falta de información genera muchísimo miedo y muchísima ansiedad a la hora de proceder como enfermera. Que no es solo carga física, también es emocional. ¿Cómo lo afrontas como persona al llegar a casa? Pues al llegar a casa lo primero que intento hacer es intentar desconectar al máximo e intentando llevar mis rutinas diarias, que estar con mi familia, leer un libro, salir a pasear, hacer ejercicio para poder liberar todo ese estrés e intentar otra vez estar un poco de vuelta con la nueva normalidad que estamos viviendo, estar con los míos básicamente. ¿Consideras que la protección, los EPIs que tenéis en los centros de salud de la región de Murcia son suficientes? A día de hoy puedo decir que sí, que siempre se pueden mejorar, pero que a día de hoy sí. ¿Qué estás aprendiendo con esta experiencia? Pues estoy aprendiendo que el personal sanitario es muy resiliente y que sin compañerismo no podríamos afrontar la pandemia. ¿Qué consejos le darías a una persona que presente síntomas del COVID? Pues lo primero es que se aislara en su casa, que tomara las medidas de precaución que el Ministerio de Sanidad constantemente está relatando, que
que llamara al 112 en el caso de que al termometrarse tuviera una fiebre muy alta, una dificultad respiratoria o síntomas que le pudieran hacer no viable su actividad de la vida diaria, y que por supuesto no mantuviera contacto con ninguno de los convivientes de su casa, que se aislara y tomara las precauciones. ¿Tenemos muchos casos de menores? Bueno, no sé lo que entendéis como muchos. Tenemos casos de menores aquí en el municipio. Sin patologías, me refiero. Sin patologías, ¿te refieres a patologías previas? Sí, como diabetes, asma. Bueno, yo creo que sí, que tenemos bastantes casos, pero como ya bien os digo, se le está haciendo un seguimiento telefónico a título diario. ¿Ese seguimiento cómo es? Pues se encarga la enfermera que en este caso tenga asignados los seguimientos, porque vamos rotando, y se le pregunta si ha tenido tos, si ha tenido fiebre, diarrea, si sigue las medidas de aislamiento. Normalmente, si es muy menor, pues hablamos también con la madre, y cualquier síntoma o signo nos lo suelen contar, y a partir de ahí, si va a más, pues entonces será el médico el que hable con el paciente y tome las medidas oportunas que como médico valore. ¿Crees que los jóvenes están cumpliendo con estas medidas? Pues yo quiero pensar que la mayor parte de la población joven sí. Siempre pasa que pues a lo mejor son edades en las que cuenta interiorizar un poco la nueva normalidad, pero tanto los jóvenes como los mayores creo que podrían mejorar, que siempre se puede mejorar, que deberían estar más atentos. Ahora mismo, con la vuelta al cole, uno de los puntos débiles de abrir los colegios e institutos, incluso guarderías, son las entradas y las salidas del mismo. Un consejo a esas mamás de que no hemos vuelto a la normalidad. Esta es nuestra normalidad, con las distancias, mascarillas. Sí, el gel hidroalcohólico y bueno, intentar desde casa también educar al niño en la nueva normalidad, para que no compartan el almuerzo con los compañeros, los botellines de agua, y que usen el gel hidroalcohólico y por supuesto la mascarilla, que la lleven el máximo tiempo posible. Que las escuelas estén abiertas en este inicio de curso requiere de un esfuerzo colectivo comunitario. Las medidas de seguridad en el centro son importantes, pero no el único. El comportamiento de las familias en la calle es un elemento fundamental para lograr que se interrumpa la transmisión del coronavirus, que ahora mismo está en un índice de riesgo alto. Para evitarlo, se ha establecido un protocolo de engarrosas medidas que van a afectar a la normalidad escolar y a la vida en las aulas y en los patios, con la esperanza de que sean temporales y más llevaderas de lo que inicialmente parecen. Los padres deben llevar a sus hijos sin síntomas compatibles del COVID-19 para evitar que el niño, en caso de que estuviese infectado, pueda contagiar el virus a otros niños. Esta medida es fundamental para romper las cadenas de transmisiones. Si se observan síntomas, hay que llamar al pediatra y seguir sus indicaciones e informar al colegio, por supuesto. Previamente, las familias habrán entregado o firmado un documento de responsabilidad conforme se comprometen a cumplir con estas medidas. ¿Y cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos? Para los menores de 14 años, fiebre de 37,5, tos, dificultad respiratoria, vómitos o diarreas. En la mochila hay que incluir todo el material escolar necesario, ya que un niño no podrá compartir. Un botellín de agua, pues no se podrá beber de las fuentes. También se recomienda llevar una segunda mascarilla y una bolsa de papel o de plástico para guardarla. Los ayuntamientos van a planificar las áreas cercanas a los colegios y en muchos casos se impedirá el acceso a las instalaciones en coche. Esto es así para evitar aglomeraciones de personas a las entradas, cosa que ya está sucediendo en el municipio. La recomendación es evitar el automóvil y llegar a pie, en bicicleta o en medio de transporte público por este orden. En todo caso, se pide que solo acompañen al menor un adulto si es necesario. Las
mascarillas no son obligatorias para todas las edades cuando se circulan por el centro. En el aula podrán retirárselas solamente los menores de 3 años que estarán construidos en un grupo de convivencia estable. Todos los alumnos se dividen en grupos de convivencia estable y estancados, también llamados grupos burbujo, diseñados así con una finalidad de prevención y para facilitar la tarea de trazabilidad en casos de contacto. En estos grupos no se establece una superficie de seguridad mínima equivalente a un ratio de 2,5 metros cuadrados, como en oficinas o otros espacios, aunque los estudiantes deben estar a 1 metro de distancia unos de otros. En los patios y durante el recreo no podrán coincidir grupos estables diferentes o, en caso de que sean inevitable, deberán mantener las distancias de seguridad. Los juegos deportivos de equipo no son recomendables, pero sí la actividad física individual o distante de otros alumnos. En caso de una PCR positiva, todo el grupo estable, incluido el profesor, se someten a la prueba de la PCR para ver si lo había cogido. Inma, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por estar tan atentos. Por supuesto, un aplauso por los trabajadores de la salud. Es un gesto de aclamación, reconocimiento y gratitud hacia todos los profesionales sanitarios en homenaje a su labor durante esta pandemia que estamos viviendo, la COVID-19. Patrocina Telesatélite Mazarrón.